¿Alguna vez has sentido que las palabras se te quedan cortas cuando quieres agradecer a Dios? ¿Has experimentado esa sensación de tener el corazón tan lleno de gratitud que no sabes cómo expresarla? Hoy quiero compartir contigo algo que va a transformar por completo tu manera de dar gracias al Padre. No es solo una oración, es un encuentro. Es una puerta que se abre hacia dimensiones del amor divino que quizás nunca habías experimentado. Y todo comienza con 3 momentos sagrados, 3 respiraciones del alma, 3 llaves que abren el cielo. Imagina por un instante que estás caminando por un sendero polvoriento. Tus pies están cansados. El sol golpea fuerte sobre tu cabeza. Has estado caminando durante horas, tal vez días, buscando algo que no sabes bien qué es. De repente, a lo lejos, ves una figura. Alguien viene hacia ti. A medida que se acerca, reconoces esos ojos. Son los ojos de alguien que te conoce mejor que tú mismo. Y cuando finalmente está frente a ti, no dice nada, solo te mira. Y en esa mirada encuentras todo lo que habías estado buscando: aceptación, amor, perdón, propósito. Eso es lo que sucede cuando verdaderamente agradeces, cuando tu gratitud no es solo una lista de cosas por las que estás contento, sino un encuentro real con el corazón del Padre. Pero espera, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste no por lo que tienes, sino por quién eres en Cristo? Piensa en eso por un momento. La mayoría de nosotros agradece por las bendiciones materiales, por el techo sobre nuestra cabeza, por la comida en nuestra mesa, por la salud de nuestros seres queridos. Y está bien, es correcto. Dios quiere que reconozcamos esas bendiciones. Pero hay algo más profundo, algo que toca la esencia misma de tu identidad. Eres hijo, eres hija del Rey del Universo. Y eso no cambia cuando pierdes tu trabajo. No cambia cuando tu cuenta bancaria está vacía. No cambia cuando el diagnóstico médico es aterrador. Tu identidad en Cristo es la roca inamovible sobre la cual puedes construir un templo de gratitud que ninguna tormenta puede derribar. Déjame contarte una historia. Había una mujer que perdió todo en un incendio: su casa, sus pertenencias, las fotografías de toda una vida, los recuerdos tangibles de su familia. Cuando llegaron los bomberos, ella estaba sentada en la acera, mirando las llamas consumir lo que había sido su hogar durante 30 años. Un vecino se acercó, sin saber qué decir. Esperaba encontrar desesperación, lágrimas, ira contra Dios. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras. La mujer estaba orando. Y no estaba suplicando, no estaba preguntando por qué, estaba agradeciendo. Gracias, Padre, porque mi familia está a salvo. Gracias porque esto es solo madera y ladrillos, pero tú eres eterno. Gracias porque me has enseñado que puedo perder todo lo material y seguir siendo rica en ti. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentir esa profundidad de fe? Eso no es fanatismo. Eso no es negación de la realidad. Eso es comprender algo que el mundo no puede enseñarte, que todo lo que ves con tus ojos físicos es temporal. Pero lo que no ves, lo que mora en tu espíritu, eso es eterno. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando comienzas a agradecer desde ese lugar, desde esa comprensión profunda de quién eres en Cristo, tu oración se transforma. Ya no es un monólogo nervioso donde le presentas a Dios tu lista de deseos. Se convierte en un diálogo íntimo, en una danza sagrada entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Los 3 Padre Nuestro que vamos a orar juntos hoy no son mágicos, no son un conjuro, no estamos en territorio de superstición. Estamos hablando de algo mucho más real y poderoso. Estamos hablando de estructurar tu gratitud de una manera que toca 3 dimensiones esenciales de tu existencia: el pasado que te ha formado,
el presente que estás viviendo y el futuro que estás creando en colaboración con Dios. Respira profundo. Tómate un momento, porque lo que estás a punto de aprender va a cambiar la manera en que te relacionas con el Padre para siempre. El primer Padre Nuestro es por todo lo que Dios ya hizo. Es memoria sagrada. Es mirar hacia atrás y reconocer la mano de Dios tejiendo los hilos de tu historia, incluso cuando tú no lo sabías, incluso cuando pensabas que estabas solo. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio que dice: «Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios». Acuérdate. La memoria es sagrada. Tu historia no es una colección de eventos aleatorios. Es la narrativa de cómo Dios te ha estado persiguiendo con su amor desde antes de que nacieras. Piensa en los momentos de tu vida que consideraste fracasos, las puertas que se cerraron, las relaciones que terminaron, los sueños que se desvanecieron. Ahora míralo desde aquí, desde donde estás hoy. ¿Puedes ver cómo algunas de esas puertas cerradas te salvaron de caminos equivocados? ¿Puedes ver cómo algunas de esas pérdidas te prepararon para ganancias mayores? ¿Puedes ver la misericordia oculta en lo que entonces parecía crueldad del destino? Eso es lo que hace la gratitud por el pasado. Te da ojos nuevos para ver tu propia historia, no como víctima de las circunstancias, sino como protagonista de una narrativa divina donde cada capítulo, incluso los oscuros, tenía un propósito redentor. Pero aquí viene algo que quizá no esperabas. Agradecer por el pasado no significa pretender que no hubo dolor. No significa negar las heridas. No significa decir que todo estuvo bien cuando no lo estuvo. Significa reconocer que Dios tiene el poder de escribir recto sobre renglones torcidos. Significa confiar en que tu historia, con todas sus cicatrices, es exactamente la historia que necesitabas para convertirte en quien eres hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que miras una vieja fotografía tuya y apenas te reconoces? No solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ves a esa persona que eras hace 5, 10, 20 años y piensas: ¿cómo he cambiado? Ese cambio no fue accidente, fue Dios, trabajando en ti, moldeándote, a veces con dulzura, a veces con disciplina, pero siempre con amor. El segundo Padre Nuestro es por lo que Dios está haciendo ahora mismo, en este instante, mientras lees o escuchas estas palabras. Es presencia consciente, es el don del momento presente. Hay una razón por la cual Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan de cada día, no el pan de ayer, no el pan de mañana, el de hoy, porque Dios quiere que aprendamos a vivir plenamente en el ahora. Detente un momento. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué te rodea? Tal vez estás en tu casa, tal vez en camino al trabajo, tal vez en un hospital visitando a alguien, tal vez en un parque. No importa dónde estés físicamente, lo que importa es dónde estás espiritualmente. ¿Estás aquí? ¿Realmente aquí? ¿O tu mente está vagando por las preocupaciones del mañana o los remordimientos del ayer? Agradecer por el presente es un acto de fe radical. Es decirle a Dios: confío en que este momento, exactamente como es, con sus desafíos y sus bendiciones, es el lugar correcto para mí ahora mismo. Confío en que no estoy aquí por accidente. Confío en que incluso en mi confusión, tú sabes lo que estás haciendo. Déjame compartir algo contigo que transformó mi propia vida. Durante años, yo viví en un estado constante de anticipación, siempre esperando el siguiente logro, el siguiente nivel, la siguiente bendición. Y no me malinterpretes, está bien tener metas, está bien soñar, pero yo había perdido la capacidad de disfrutar el momento presente. Cada logro era simplemente un escalón hacia el siguiente. Nunca era suficiente, nunca podía descansar.
Nunca podía simplemente ser. Hasta que un día, en medio de una crisis personal devastadora, Dios me habló, no con una voz audible, sino con esa certeza quieta que solo puede venir del Espíritu Santo, y me dijo: yo estoy aquí, ahora, contigo, en esto, no después de que resuelvas el problema, no cuando llegues al otro lado, ahora. ¿Puedes verme? ¿Puedes sentirme? ¿Puedes agradecerme por mi presencia, aunque nada más cambie? Y algo se rompió en mí. Todas las barreras que había construido, todas las condiciones que había puesto para mi felicidad, todo se desmoronó y lloré. Lloré como no había llorado en años, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de gratitud pura, porque finalmente entendí, la bendición más grande no es tener todo resuelto, es saber que Dios está contigo en medio del caos. Él está contigo cuando no tienes respuestas. Está contigo cuando el camino está oscuro. Está contigo cuando sientes que no puedes dar un paso más. ¿Qué harías tú si realmente creyeras eso? Si supieras, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de tu ser, que Dios está contigo ahora mismo, ¿cómo cambiaría tu perspectiva? ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentar tus problemas? ¿Cómo cambiaría tu nivel de paz? El tercer Padre Nuestro es por lo que Dios va a hacer. Es fe anticipada. Es confianza en lo invisible. Es declarar bendiciones sobre tu futuro no porque lo hayas ganado, no porque lo merezcas, sino porque confías en el carácter de Dios. Él es bueno. Todo el tiempo. Incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Agradecer por adelantado es uno de los actos de fe más poderosos que puedes realizar. Porque estás diciendo: Dios, confío en ti tanto que voy a agradecerte por cosas que todavía no veo. Voy a agradecerte por puertas que aún no se han abierto, por sanidades que aún no se han manifestado, por provisiones que aún no han llegado, porque sé quién eres y sé que tus promesas son sí y amén. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha fascinado. Es la historia de Josafat cuando enfrenta a un ejército enemigo masivo. Está completamente superado en número. Humanamente hablando, no hay manera de ganar. ¿Y sabes qué hace? Pone a los cantores al frente del ejército, no a los guerreros más fuertes, a los que cantan alabanzas a Dios. Imagina eso, marchar hacia una batalla imposible, y tu estrategia es dar gracias y alabar. El mundo diría que es locura. Pero ¿sabes qué pasó? Dios peleó por ellos. El enemigo se confundió y se destruyó a sí mismo. Josafat ni siquiera tuvo que pelear. Solo tuvo que confiar. Solo tuvo que dar gracias antes de ver la victoria. ¿Puedes hacer eso tú? ¿Puedes dar gracias antes de ver la respuesta? ¿Puedes alabar en medio de la batalla? No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero es poderoso. Es transformador. Es la diferencia entre vivir como esclavo de tus circunstancias o vivir como hijo del Rey. Respira profundo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Eso es vida. Eso es gracia. Cada respiración es un regalo. Cada latido de tu corazón es misericordia renovada. Y mientras vives, mientras respiras, tienes propósito. Tienes destino. Tienes un llamado único que nadie más puede cumplir. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás parado en la cima de una montaña. Has estado escalando durante mucho tiempo. Tus piernas están cansadas. Tus manos están raspadas. Hubo momentos en que pensaste en rendirte. Hubo momentos en que la pendiente era tan empinada que no sabías cómo dar el siguiente paso. Pero aquí estás, en la cima. Y la vista es impresionante. Desde aquí puedes ver todo el camino que recorriste. Puedes ver los valles oscuros por los que tuviste que pasar. Puedes ver las cumbres menores que pensabas que eran el destino final, pero solo eran paradas en el camino. Puedes ver cómo todo se conecta, cómo cada desafío te preparó para el siguiente nivel.
como cada pérdida creó espacio para una ganancia mayor. Y mientras estás ahí, mirando hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza, sientes una presencia a tu lado. No estás solo. Nunca estuviste solo. Él estuvo ahí en cada paso, en cada tropiezo, en cada momento de duda. Jesús, tu hermano mayor, tu amigo más cercano, tu Salvador. Y Él te dice algo que cambia todo. No te traje hasta aquí solo para mostrarte la vista. Te traje hasta aquí para mostrarte quién te has convertido en el camino. Mira cuánto has crecido. Mira cuánta fe has desarrollado. Mira cómo has aprendido a confiar en mí incluso cuando no entiendes. Eso es lo que me llena de gozo. No solo que llegaste a la cima, sino quién te convertiste en el proceso. Puedes sentirlo. Puedes sentir el orgullo del Padre sobre ti. No orgullo arrogante, orgullo amoroso. El mismo orgullo que siente un padre cuando ve a su hijo dar sus primeros pasos. El mismo gozo que siente una madre cuando su hija supera algo que parecía imposible. Dios se deleita en ti. Así es, se deleita en ti. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Y esto tal vez te sorprenda, pero tu gratitud no añade nada a Dios. Él no necesita tu agradecimiento para ser completo, para ser feliz, para ser Dios. Entonces, ¿por qué nos pide que demos gracias? No por Él, por ti. Porque la gratitud transforma al que la expresa. La gratitud abre puertas en tu corazón que de otra manera permanecerían cerradas. La gratitud te sintoniza con la frecuencia del cielo. Piensa en esto. Cuando estás agradecido, ¿cómo te sientes? Hay ligereza, hay paz, hay una sensación de plenitud que no depende de tus circunstancias. Eso no es casualidad, eso es diseño divino. Dios te creó de tal manera que cuando vives en gratitud, vives en armonía con tu propósito. Te alineas con tu identidad verdadera. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que muchos no quieren escuchar. La gratitud genuina requiere humildad. Requiere reconocer que no eres autosuficiente, que necesitas a Dios, que sin Él no eres nada. Y eso ofende al ego, al orgullo, a esa parte de nosotros que quiere creer que somos capitanes de nuestro propio destino, maestros de nuestra propia alma. Pero la verdad es esta: eres totalmente dependiente de Dios para cada cosa. Cada cosa. El aire que respiras, la sangre que corre por tus venas, los pensamientos que formas, las palabras que pronuncias. Todo es regalo, todo es gracia. Y cuando finalmente aceptas eso, cuando dejas de luchar contra esa verdad y te rindes a ella, experimentas una libertad que el mundo no puede dar ni quitar. Tómate un momento. Deja que esto se asiente. No sigas leyendo o escuchando todavía. Solo respira. Solo siente. Solo sé. Porque en este momento, Dios está aquí, más cerca de ti que tu propia respiración. Y quiere que lo sepas. Quiere que lo sientas. Quiere que descanses en su presencia. Hay 3 tipos de gratitud que vamos a explorar a través de estos 3 Padre Nuestro. La primera es gratitud por identidad. ¿Quién eres en Cristo? La segunda es gratitud por provisión. Cómo Dios suple tus necesidades. La tercera es gratitud por destino. Hacia dónde Dios te está llevando. Comencemos con la identidad. ¿Quién eres? No lo que haces, no tus roles, no tus títulos. ¿Quién eres en esencia? La mayoría de las personas responderían esa pregunta con una lista de actividades. Soy maestro, soy padre, soy emprendedor, soy artista. Pero eso no es quién eres. Eso es lo que haces. Tu identidad es mucho más profunda que tus acciones. Eres un pensamiento en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Eres una palabra que Él habló y el universo tuvo que responder. Eres portador de su imagen.
coheredero con Cristo, templo del Espíritu Santo, hijo, hija, amado, elegido, redimido, justificado, santificado, glorificado. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a meditar en eso? No solo a leerlo, a meditarlo, a dejar que penetre en las capas más profundas de tu ser, a permitir que redefina cómo te ves a ti mismo, cómo te hablas a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo, porque aquí está la verdad. La forma en que te ves a ti mismo determina la forma en que vives tu vida. Si te ves como víctima, vivirás como víctima. Si te ves como no suficientemente bueno, vivirás en un ciclo constante de tratar de probarte. Pero si te ves como Dios te ve, si realmente aceptas tu identidad en Cristo, todo cambia. De repente, las opiniones de los demás pierden su poder sobre ti, porque sabes quién eres. De repente, el fracaso no te define, porque tu valor no está en tu desempeño. De repente, puedes amar libremente, porque ya no estás buscando desesperadamente ser amado. Ya eres amado, completamente, perfectamente, eternamente. Y cuando oras el primer Padre Nuestro desde ese lugar de identidad segura, algo cambia en la atmósfera espiritual. No estás mendigando, estás conversando con tu Padre. No estás suplicando migajas. Estás tomando tu lugar en la mesa como hijo, como heredero, como perteneciente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa santificar su nombre? Significa tratarlo como santo, como apartado, como único. Pero también significa vivir de tal manera que tu vida refleje quién Él es, que cuando las personas te miren, vean algo diferente, algo que no pueden explicar con lógica humana. Vean amor donde debería haber amargura, vean paz donde debería haber ansiedad, vean esperanza donde debería haber desesperación. Eso es santificar su nombre, no solo con tus palabras, con tu vida, con tus decisiones, con la manera en que tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio, con la manera en que respondes cuando te maltratan, con la manera en que hablas de los demás cuando no están presentes. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esas palabras son revolucionarias. Son una declaración de rendición total. Estás diciendo, Dios, no mi agenda, la tuya. No mis planes, los tuyos. No mi voluntad, la tuya. Y eso requiere una confianza profunda, porque admitámoslo, a veces la voluntad de Dios no tiene sentido para nosotros. A veces su camino es más difícil que el que nosotros hubiéramos elegido. A veces sus tiempos no coinciden con nuestros cronogramas. Pero aquí está la belleza. Su voluntad es perfecta, siempre, incluso cuando duele, incluso cuando no la entiendes, incluso cuando parece que te está llevando en la dirección opuesta a tus sueños. Él ve lo que tú no puedes ver, sabe lo que tú no sabes, y su amor por ti es tan grande que nunca te dará algo que en última instancia te dañe, aunque en el momento se sienta como una pérdida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Qué frase tan sencilla, y sin embargo qué profunda, porque estás reconociendo tu dependencia total de Dios para tus necesidades básicas. Estás confesando que no puedes sustentarte a ti mismo, que necesitas su provisión diaria, no la de ayer, no la de mañana, la de hoy. Y hay una liberación en eso, porque cuando confías en que Dios va a proveer hoy lo que necesitas hoy, dejas de vivir con la ansiedad del futuro, dejas de acumular, dejas de aferrarte, aprendes a recibir con manos abiertas y a dar con manos abiertas, porque confías en que mañana, cuando lo necesites, Él proveerá nuevamente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Esto no es opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento y está directamente vinculado a nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios. Jesús fue muy claro sobre esto. Si no perdonas, no serás perdonado. No porque Dios sea mezquino, sino porque el perdón no puede fluir a través de un corazón cerrado. Cuando te niegas a perdonar, te conviertes en prisionero de tu propia amargura. Construyes muros que te protegen de más dolor, pero también te aíslan del amor. Y vives en una celda de tu propia creación, creyendo que estás castigando al que te hirió, cuando en realidad solo te estás castigando a ti mismo. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es minimizar el daño. No es pretender que no dolió. El perdón es soltar tu derecho a la venganza. Es entregárselo a Dios y confiar en que Él es justo, que Él hará lo que es correcto, y que tú no tienes que cargar ese peso. Puedes ser libre. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Aquí reconoces tu debilidad, tu vulnerabilidad, la realidad de que hay un enemigo real que busca destruirte, que hay tentaciones que enfrentas que son demasiado fuertes para resistir en tu propia fuerza, que necesitas la protección divina, el escudo de la fe, la armadura de Dios. Y cuando oras esto con sinceridad, estás invitando a Dios a poner límites en tu vida, a cerrar puertas que tú hubieras abierto, a decir no cuando tú hubieras dicho sí, a rescatarte de ti mismo. Porque a veces tu peor enemigo no está afuera, está adentro. Es tu propia naturaleza caída, tus propios deseos desordenados, tus propias mentiras que te crees. Pero Dios es más grande, más fuerte, más fiel. Y cuando clama Él responde. Puede que no siempre de la manera que esperas, puede que no siempre en el tiempo que quieres, pero siempre, 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 Él responde. Ahora quiero llevarte más profundo en esta primera dimensión de gratitud, la gratitud por tu identidad en Cristo. Porque sin una comprensión sólida de quién eres, todo lo demás se construye sobre arena. Y cuando vienen las tormentas de la vida, y créeme que vendrán, necesitas estar fundado sobre la roca de tu verdadera identidad. Hay una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos que resuena a través de los siglos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron con varias opiniones. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros alguno de los profetas. Pero luego Jesús hizo la pregunta real, la que importa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió con esa declaración poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que esa revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre. Fue revelación divina, no conocimiento intelectual, revelación. Hoy Jesús te está haciendo la misma pregunta. No quién dice la gente que eres, no quién dicen tus padres que eres, no quién dice tu jefe que eres, no quién dice tu cónyuge que eres. ¿Quién dices tú que eres? Y más importante aún, ¿quién dice Dios que eres? Porque hay una batalla constante por tu identidad. El enemigo trabaja tiempo extra tratando de convencerte de mentiras sobre ti mismo. Eres un fracaso. Eres indigno. Eres demasiado quebrantado. Has cometido demasiados errores. Dios no puede usarte. Nadie te amará si supieran la verdad sobre ti. Estás solo. Estás olvidado. No importas. ¿Reconoces alguna de esas voces? Seguro que sí. Porque todos las hemos escuchado. Todos hemos tenido que pelear contra esas mentiras. Pero aquí está la verdad que contrarresta cada una de ellas. Tú no eres definido por tus fracasos. Eres definido por la gracia de Dios. No eres indigno.
Fuiste hecho digno por la sangre de Cristo. No estás demasiado quebrantado. Dios se especializa en usar vasijas quebrantadas. Tus errores no descalifican tu futuro. La gracia de Dios es mayor que todos tus pecados juntos. Dios no solo puede usarte, Él eligió usarte específicamente a ti, con todas tus imperfecciones, para demostrar su poder. La gente te amará cuando seas vulnerable y auténtico, porque eso les da permiso para ser lo mismo. No estás solo. Nunca estás solo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. No estás olvidado. Dios tiene cada cabello de tu cabeza contado. Importas más de lo que puedes comprender. ¿Puedes ver cómo la verdad desmantela las mentiras? Pero no es suficiente conocer la verdad intelectualmente. Tienes que permitir que penetre. Tienes que meditar en ella, declararla, orarla, hasta que se convierta en más real para ti que tus circunstancias. Y esto nos lleva de vuelta al primer Padre Nuestro. Cuando lo oras desde un lugar de identidad segura. En Cristo, no estás tratando de convencer a Dios de que te ame. Ya eres amado. No estás tratando de ganarte su favor. Ya tienes su favor. No estás mendigando su atención. Ya tienes toda su atención. Eres su deleite, su tesoro, su gozo. Imagina que eres un niño pequeño. Tienes tal vez 4 o 5 años. Y tu padre terrenal es un hombre bueno, amoroso, presente. Cuando llegas a casa de la escuela, él te espera con los brazos abiertos. ¿Tienes que ganarte ese abrazo? No. ¿Tienes que ser perfecto para merecer su sonrisa? No. ¿Tienes que hacer algo extraordinario para capturar su atención? No. Él te ama simplemente porque eres su hijo. Simplemente porque existes. Simplemente porque lleva su nombre. Multiplica ese amor por infinito y apenas empezarás a vislumbrar cómo te ama tu Padre Celestial. Él no está esperando que llegues a cierto nivel espiritual para amarte completamente. Te ama completamente ahora mismo, con todos tus defectos, con todas tus dudas, con todos tus miedos. Te ama no a pesar de tu humanidad, te ama en tu humanidad. ¿Qué pasaría si realmente creyeras eso? Si lo supieras no solo en tu cabeza, sino en tu corazón. ¿Cómo cambiaría tu oración? ¿Cómo cambiaría tu adoración? ¿Cómo cambiaría tu vida diaria? Déjame decirte lo que pasaría. Dejarías de luchar por aceptación porque ya la tienes. Dejarías de trabajar por amor porque ya lo tienes. Dejarías de esforzarte por validación porque ya estás validado. Y desde ese lugar de descanso, de saberte amado, comenzarías a vivir desde el desbordamiento en lugar de desde el vacío. Cuando vives desde el desbordamiento, das porque tienes mucho que dar, no porque estás tratando de obtener algo a cambio. Amas porque estás lleno de amor, no porque estás hambriento de amor. Sirves porque es tu naturaleza, no porque estás tratando de probarte. Y hay una libertad en eso que es indescriptible. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. Esta identidad segura en Cristo no te hace pasivo, no te hace complaciente. No significa que te sientas en el sofá y esperas que Dios haga todo. Al contrario, cuando sabes quién eres en Cristo, te llena de una confianza santa para caminar en tu propósito, para tomar riesgos, para salir de tu zona de confort, porque no estás arriesgando tu valor ya está establecido. No estás arriesgando tu identidad está segura en Cristo. Estás simplemente explorando la plenitud de lo que Dios puso dentro de ti. Estás descubriendo dones que no sabías que tenías. Estás caminando en autoridad que viene de saber de quién eres hijo. Y cuando fallas, porque vas a fallar, no te destruye. Porque tu valor no estaba vinculado a tu éxito en primer lugar. Simplemente te levantas, sacudes el polvo, aprendes la lección y sigues adelante. Porque eres hijo del Rey. Y los hijos del Rey no se quedan tirados en el suelo. Se levantan. Una y otra vez.
Tómate un momento. Cierra los ojos si puedes, o simplemente respira profundamente y declara esto sobre ti mismo. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Soy amado. Soy elegido. Soy perdonado. Soy libre. Tengo propósito. Tengo destino. Tengo un llamado. Y nada de lo que he hecho o dejado de hacer puede cambiar eso. Porque mi identidad no está en mí, está en Cristo. ¿Puedes sentir el poder de esas palabras? No son solo palabras, son verdades eternas, son decretos que resuenan en el reino espiritual, son declaraciones que el enemigo odia, porque sabe que cuando tú conoces quién eres, te vuelves peligroso para su reino de oscuridad. Ahora vamos a movernos a la segunda dimensión de gratitud, la gratitud por la provisión de Dios. No solo provisión material, aunque eso está incluido, sino provisión en todas las áreas de tu vida. Provisión emocional, provisión espiritual, provisión relacional, provisión de propósito. Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee, y su provisión nunca es escasa, nunca es insuficiente, nunca llega tarde. Puede que no llegue en tu tiempo, puede que no llegue en la forma que esperabas, pero siempre llega, siempre es perfecta, siempre es exactamente lo que necesitas. Hay una historia en la Biblia sobre una viuda que solo tenía un poco de aceite, suficiente para una comida más, y luego ella y su hijo morirían de hambre. El profeta Elías le dice que haga pan, pero que primero le sirva a él. Imagina eso. Tienes suficiente para una comida. Estás a punto de preparar lo último que comerás antes de morir. Y un profeta te dice que primero le des a él. Desde una perspectiva humana, eso no tiene sentido. Es irresponsable. Es imprudente. ¿Por qué darías tu última comida a un extraño? Pero la mujer tenía fe. Hizo lo que el profeta dijo. ¿Y sabes qué pasó? El aceite no se acabó. Siguió fluyendo, día tras día, semana tras semana, durante toda la hambruna. Porque cuando das desde la fe, Dios multiplica tu provisión. Pero aquí está la lección más profunda. La provisión de Dios no comenzó cuando ella dio su pan a Elías. La provisión de Dios ya estaba ahí. Ella solo tenía que acceder a ella a través de la obediencia, a través de la fe, a través de confiar en que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. ¿Dónde estás tú hoy en relación con la provisión? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en tu cuenta bancaria? ¿Estás descansando en su fidelidad o estás consumido por la ansiedad sobre el futuro? ¿Estás dando generosamente desde la fe o estás aferrándote con miedo? Déjame ser claro sobre algo. Confiar en Dios para provisión no significa ser irresponsable con tus finanzas. No significa renunciar a tu trabajo y esperar que el dinero caiga del cielo. No significa ignorar la sabiduría práctica. Significa hacer tu parte con diligencia y confiar que Dios hará su parte con fidelidad. Significa trabajar duro y orar duro. Significa planificar sabiamente y confiar completamente. Significa sembrar semillas y esperar una cosecha, porque esa es la ley del reino. Siembras, Dios hace crecer, tú cosechas. Pero todo el proceso está sostenido por su gracia. Y cuando oras el segundo Padre Nuestro, estás reconociendo esa provisión divina. Estás diciendo gracias, no solo por lo material, sino por todo. Por la fuerza para levantarte de la cama esta mañana, por la claridad mental para tomar decisiones, por la paz emocional en medio del caos, por las relaciones que te sostienen, por el propósito que te impulsa. Cada cosa buena en tu vida es provisión divina. Cada cosa. No hay tal cosa como una bendición autoprocurada. Puede que hayas trabajado para conseguir ese ascenso, pero ¿quién te dio la inteligencia para trabajar? Puede que hayas ahorrado para esa casa, pero ¿quién te dio salud para trabajar todos esos años?
Puede que hayas cultivado esa relación, pero ¿quién puso a esa persona en tu camino en primer lugar? Todo es gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Y cuando comienzas a ver tu vida a través de esa lente de gratitud, algo cambia. Las quejas disminuyen, la ansiedad se reduce, la alegría aumenta, porque te das cuenta de que eres increíblemente bendecido, más de lo que mereces, más de lo que jamás podrías ganar. Detente un momento, mira a tu alrededor. Si estás dentro de una casa, tienes más que millones de personas en el mundo. Si comiste hoy, eres más rico que una gran parte de la humanidad. Si tienes a alguien que te ama, tienes el tesoro más grande que el dinero no puede comprar. Si tienes paz en tu corazón, tienes algo que los reyes envidiarían. No estoy minimizando tus luchas. No estoy diciendo que tus problemas no son reales, pero estoy invitándote a ampliar tu perspectiva, a ver no solo lo que falta, sino también lo que está presente, no solo los desafíos, sino también las bendiciones. Porque donde pones tu enfoque determina tu experiencia de la vida. Si te enfocas constantemente en lo que no tienes, vivirás en un estado perpetuo de insatisfacción. Nunca será suficiente. Siempre querrás más. Siempre estarás mirando la cerca del vecino pensando que el pasto es más verde. Pero si te enfocas en lo que sí tienes, si cultivas un corazón agradecido, experimentarás contentamiento, paz, alegría, incluso en medio de circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dijo algo revolucionario. Dijo que había aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea en abundancia o en necesidad, ya sea bien alimentado o hambriento. Ese es un nivel de madurez espiritual que todos deberíamos aspirar a alcanzar, porque aquí está la verdad. Tus circunstancias van a cambiar, constantemente. Habrá temporadas de abundancia, habrá temporadas de escasez, habrá tiempos de alegría, habrá tiempos de dolor. Eso es parte de vivir en un mundo caído. Pero si tu paz, tu gozo, tu contentamiento dependen de tus circunstancias, entonces eres esclavo de esas circunstancias. Pero cuando aprendes a estar anclado en Dios, cuando tu satisfacción viene de Él y no de lo que Él da, entonces eres verdaderamente libre. Libre para disfrutar las bendiciones sin idolatrarlas. Libre para enfrentar las pérdidas sin ser destruido por ellas. Libre para vivir con las manos abiertas, recibiendo con gratitud y dando con generosidad. Y aquí es donde todo cambia nuevamente. Porque cuando vives con ese nivel de contentamiento, con esa profunda gratitud por la provisión de Dios, te conviertes en un conducto de bendición para otros. Ya no estás acumulando con miedo, estás compartiendo con fe. Ya no estás preocupado por no tener suficiente, confías en que Dios va a seguir proveyendo. Jesús dijo algo fascinante. Dijo: den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida que midan, se les medirá. Hay una ley espiritual aquí. La generosidad desata más provisión, no porque estés manipulando a Dios, no porque estés comprando bendiciones, sino porque cuando das, demuestras que confías en Dios como tu fuente, y Dios honra esa fe. No siempre de la manera que esperas, no siempre inmediatamente, pero siempre. Él honra la generosidad, Él honra el sacrificio, Él honra la confianza. Hay personas que han descubierto esto por experiencia. Han probado a Dios en el dar y han visto su fidelidad una y otra vez. No porque Dios esté obligado a bendecir su generosidad, sino porque Él es bueno y porque le encanta proveer para sus hijos, especialmente cuando demuestran que confían en Él. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que diste algo que realmente te costó? No solo las sobras, no solo lo que te sobra al final del mes, sino algo que requería fe, algo que te hacía sentir un poco vulnerable, algo que te hacía depender de Dios porque habías dado más allá de tu comodidad. Si no puedes recordar un momento así, tal vez es tiempo de estirar tu fe. Tal vez es tiempo de probar a Dios, no de una manera presumida, sino de una manera humilde. Pregúntale: Padre, ¿dónde quieres que dé?
¿A quién quieres que bendiga? ¿Qué oportunidad de generosidad has puesto frente a mí que he estado ignorando? Y luego espera, escucha, Él te mostrará. Y cuando lo haga, obedece, da. Y luego observa cómo Él provee. Puede que no sea inmediato, puede que no sea obvio, pero llegará, porque Él es fiel. Ahora quiero hablar sobre algo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de provisión: la provisión emocional y espiritual. Porque Dios no solo provee para tus necesidades físicas, provee para tus necesidades más profundas, las necesidades que el dinero no puede satisfacer. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde tenías todo lo que necesitabas materialmente, pero te sentías vacío por dentro? Tenías el trabajo, la casa, el carro, tal vez incluso la familia, pero algo faltaba. Había un anhelo en tu alma que no podías nombrar, una inquietud que no podías calmar, un vacío que no podías llenar. Eso es porque fuiste creado para más que solo existir. Fuiste creado para conexión, para propósito, para significado, para amor. Y ninguna cantidad de cosas materiales puede satisfacer esas necesidades más profundas. Solo Dios puede. Pero aquí está la belleza. Dios provee para esas necesidades también. Provee la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tu mente está acelerada con preocupación. Provee gozo en medio del luto. Provee esperanza cuando todo parece perdido. Provee fortaleza cuando sientes que no puedes dar un paso más. Él provee su presencia. Y su presencia es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que necesitas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay claridad. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay transformación. Y cuando oras el segundo Padre Nuestro con gratitud por esa provisión holística, no solo material, sino emocional y espiritual, estás reconociendo que Dios es tu todo en todo, tu proveedor, tu sanador, tu paz, tu gozo, tu esperanza, tu fortaleza, tu todo. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? Imagina que estás parado en medio de una tormenta. El viento aúlla, la lluvia te azota, los truenos retumban. Todo a tu alrededor es caos. Pero en medio de esa tormenta hay una voz, tranquila, clara, segura. Y esa voz dice: paz, quédate quieto. Y sabes lo que eres mío. Y de repente, aunque la tormenta sigue rugiendo, hay paz en tu interior. Hay calma en el centro de tu ser, porque Dios está ahí. Y donde está Dios, siempre hay provisión, siempre hay suficiente, siempre hay más que suficiente. Eso es lo que quiero que entiendas. Dios no es tacaño con su provisión, no está escatimando, no está racionando, está derramando, abundantemente, generosamente, sin medida. La única pregunta es: ¿estás recibiéndolo? ¿Estás abriendo tus manos para recibir lo que Él quiere dar? ¿O estás tan enfocado en lo que no tienes que no puedes ver lo que Él ya proveyó? Respira profundo. Siente la provisión de Dios en este mismo momento. El aire en tus pulmones, el latido de tu corazón, la capacidad de pensar, de sentir, de elegir. Todo eso es provisión. Todo eso es gracia. Todo eso es regalo. Ahora llegamos a la tercera dimensión de gratitud, la más desafiante, la más poderosa, la que requiere más fe. Es la gratitud por lo que aún no ha llegado, por lo que todavía no ves, por lo que está en el reino de la promesa, pero no todavía en el reino de la manifestación. Este es terreno sagrado, porque aquí es donde la fe se vuelve real, donde la esperanza se vuelve tangible,
donde la confianza en Dios se prueba y se refina. Es fácil agradecer por lo que ya tienes. Es natural celebrar las bendiciones visibles, pero agradecer por lo invisible, por lo que aún no ha llegado, eso requiere un nivel de fe que solo puede venir del Espíritu Santo. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léelo de nuevo, lentamente. La certeza de lo que se espera. No la esperanza de lo que se espera, la certeza. Eso significa que tu fe es tan fuerte, tan sólida, que lo que aún no ha llegado es tan real para ti como lo que ya tienes. Esa es fe verdadera. No es pensamiento positivo, no es negar la realidad. Es ver una realidad más profunda. Es ver con los ojos del Espíritu lo que tus ojos físicos aún no pueden ver. Es creer que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando todas las evidencias naturales dicen lo contrario. Déjame preguntarte algo. ¿Qué promesa te ha hecho Dios que aún no has visto cumplirse? Piénsalo. Puede ser una promesa sobre tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu carrera, tu ministerio, tu propósito. Hay algo en tu corazón, una promesa que Él plantó ahí, un sueño que Él puso en ti, una visión que Él te mostró. Pero tal vez han pasado meses, años, tal vez décadas, y todavía no lo ves. Y la tentación es enorme de dejar de creer, de rendirte, de decir que quizás lo escuchaste mal, quizás no era Dios hablando, quizás era solo tu imaginación. Pero detente, antes de que tires esa promesa, antes de que entierres ese sueño, antes de que declares muerta esa visión. Escucha esto. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Sus caminos no son tus caminos. Y el hecho de que la promesa aún no se ha cumplido no significa que no se va a cumplir. Significa que todavía no es el momento. Significa que Él está trabajando en cosas que tú no puedes ver, preparando el camino, alineando circunstancias, desarrollando tu carácter para que cuando llegue la bendición, estés listo para llevarla. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa. 25 años, un cuarto de siglo. Imagina eso. Cada año que pasaba hacía la promesa parecer más imposible. Él envejecía. Sara envejecía. Naturalmente hablando, era ridículo seguir creyendo. Pero Abraham creyó. No porque la evidencia lo apoyaba, sino porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, era suficiente. Y cuando finalmente llegó Isaac, cuando la promesa se manifestó, valió la pena cada año de espera, cada momento de duda, cada prueba de fe, porque no se trataba solo del hijo, se trataba de lo que Abraham se convirtió en el proceso de esperar. Se convirtió en el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre que creyó contra toda esperanza. ¿Qué te está haciendo Dios en este tiempo de espera? ¿Qué está desarrollando en ti que no podría desarrollarse de ninguna otra manera? ¿Qué lecciones estás aprendiendo sobre su fidelidad que solo se aprenden en el desierto? ¿Qué músculos de fe estás fortaleciendo que solo se fortalecen bajo presión? Porque aquí está la verdad. El regalo no es solo lo que estás esperando. El regalo también es quien te estás convirtiendo mientras esperas. Dios no solo está interesado en darte lo que deseas, está interesado en transformarte en alguien que pueda manejar lo que Él quiere darte. Piensa en ello de esta manera. Si Dios te diera todo lo que le has pedido en el momento en que lo pediste, ¿estarías listo? Honestamente, ¿tendrías la madurez para manejarlo? ¿La sabiduría para administrarlo? ¿El carácter para sostenerlo? Probablemente no. Y Dios te ama demasiado para darte algo que en última instancia te destruiría. Entonces esperas, no porque Él sea cruel, sino porque Él es sabio, no porque haya olvidado su promesa, sino porque recuerda exactamente lo que prometió y está preparando la bendición y preparándote a ti para que cuando se encuentren sea glorioso.
Y esto tal vez te sorprenda, pero el tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación, de purificación, de profundización. Dios está trabajando en ti y en la promesa simultáneamente. Está cerrando puertas que te llevarían por el camino equivocado. Está abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Está conectando personas, creando oportunidades, moviendo montañas que tú no puedes ver. Y mientras todo eso está sucediendo en el reino invisible, ¿qué se supone que hagas tú? ¿Solo sentarte y esperar pasivamente? No. Se supone que vivas, que crezcas, que sirvas, que adores, que des gracias. Sí, dar gracias, incluso antes de ver la manifestación. Esto es lo que hace el tercer Padre Nuestro tan poderoso. Es una declaración de fe. Es decirle a Dios: confío en ti tanto que voy a agradecerte ahora por lo que sé que viene. Voy a celebrar la victoria antes de ver la batalla ganada. Voy a dar gracias por la cosecha antes de ver brotar las semillas, porque sé quién eres, sé que eres fiel, sé que tus promesas son sí y amén. Eso no es presunción, eso no es arrogancia, eso es fe pura, sin adulteraciones. Y cuando oras desde ese lugar de fe anticipada, algo cambia en el ámbito espiritual, porque no estás mendigando, estás decretando, no estás esperando, estás poseyendo, no estás dudando, estás creyendo. Y hay poder en eso, poder real, porque la Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuándo eres justo? No cuando eres perfecto. Eres justo cuando estás en Cristo, cuando tu fe está en Él, cuando confías en su obra terminada en la cruz. Entonces tu oración tiene peso, tiene autoridad, tiene poder. No por quién eres tú, sino por quién es Él en ti, por su nombre que invocas, por su sangre que te cubre, por su espíritu que te llena. Tómate un momento. Piensa en esa promesa que Dios te hizo, esa que parece imposible, esa que has dejado de mencionar porque te da vergüenza que aún no haya llegado. Vuelve a creer, vuelve a esperar, vuelve a confiar, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él va a cumplir, en su tiempo, en su manera, pero va a cumplir. Y mientras tanto, tu trabajo no es entender cómo, tu trabajo no es forzar que suceda, tu trabajo es confiar, obedecer, permanecer fiel y dar gracias. Dar gracias por lo que viene crea una atmósfera espiritual de expectativa, de fe, de anticipación. Es como preparar tu casa para un invitado de honor antes de que llegue. Limpias, decoras, preparas la mejor comida. ¿Por qué? Porque sabes que vienen. No los ves todavía, pero sabes con certeza que van a llegar. Entonces te preparas. Así es con las promesas de Dios. Cuando estás seguro de que vienen, comienzas a prepararte. Ajustas tu vida, cambias tus prioridades, desarrollas las habilidades que necesitarás, construyes las relaciones que serán importantes. Te posicionas para la bendición que sabes que viene. Y mientras haces eso, mientras vives como si la promesa ya fuera tuya, algo hermoso sucede. Tu fe se fortalece, tu esperanza se profundiza, tu confianza en Dios se solidifica, porque estás viviendo la promesa antes de verla, estás caminando en ella por fe. Y esa es exactamente la clase de fe que mueve el corazón de Dios. Déjame contarte sobre alguien que entendió esto. Su nombre era José. Tuvo un sueño cuando era adolescente. Vio a su familia inclinándose ante él. Vio autoridad. Vio liderazgo. Vio un futuro glorioso. Y luego todo se desmoronó. Sus hermanos lo vendieron como esclavo.
Fue falsamente acusado y encarcelado. Pasó años en una prisión egipcia por un crimen que no cometió. Desde cualquier perspectiva natural, el sueño estaba muerto. La promesa estaba destruida. Pero José siguió creyendo, siguió confiando, siguió siendo fiel. No porque veía evidencia de que las cosas estaban mejorando, sino porque sabía que Dios no desperdicia los sueños que planta en los corazones. ¿Y sabes qué? Dios cumplió. No en el tiempo de José, no de la manera que José probablemente esperaba, pero cumplió. José terminó siendo el segundo al mando en todo Egipto. Su familia sí se inclinó ante él. El sueño se hizo realidad. Pero el José que recibió el cumplimiento de la promesa no era el mismo José que recibió el sueño. Había sido transformado, refinado, preparado. Los años entre el sueño y su cumplimiento no fueron un error, fueron esenciales. Porque Dios no solo estaba preparando un trono para José, estaba preparando a José para el trono. Estaba desarrollando en él integridad, sabiduría, compasión y fe inquebrantable que solo podrían venir a través del sufrimiento y la espera. ¿Ves el paralelo con tu vida? Dios te ha dado promesas, sueños, visiones. Y tal vez estás en la parte de la historia donde parece que todo va en la dirección opuesta, donde la promesa parece más muerta que nunca, donde la tentación de renunciar es abrumadora. Pero resiste, mantente firme, sigue creyendo, porque tu historia no ha terminado. Este no es el final, es solo el medio. Y en las mejores historias, el medio siempre es difícil. Siempre hay un valle antes de la montaña. Siempre hay oscuridad antes del amanecer. Siempre hay muerte antes de la resurrección. Pero la resurrección viene. Siempre viene. Porque sirves a un Dios de resurrección. A un Dios que se especializa en traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación, belleza de las cenizas. Y si pudiste ver lo que Él está haciendo detrás de escenas, si pudieras ver las piezas que está moviendo, las personas que está posicionando, los milagros que está preparando, te quedarías sin aliento. Pero no puedes ver, no todavía. Y ahí es donde entra la fe. Fe es confiar en lo que no ves, es creer más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Es saber en tu espíritu lo que tu mente no puede comprender. Y cuando oras el tercer Padre Nuestro, estás ejercitando esa fe. Estás diciendo: Dios, confío en ti para mi futuro. Confío en ti con mis sueños. Confío en ti con las promesas que pusiste en mi corazón. Y aunque no veo cómo va a suceder, aunque no entiendo tu proceso, aunque tu tiempo no coincide con el mío, te doy gracias. De antemano, por fe, porque sé que eres fiel. Esa clase de oración mueve montañas, abre cielos, libera ángeles, porque es la clase de oración que honra a Dios, que demuestra que realmente confías en Él, que tu fe no depende de ver para creer, crees para ver. Jesús dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Nota el orden. Primero crees, luego ves, no al revés. El mundo dice: te creeré cuando lo vea. La fe dice: lo veré porque creo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos posturas. Una te mantiene esclavo de tus circunstancias. La otra te libera para vivir en la realidad del reino, donde lo invisible es más real que lo visible, donde las promesas de Dios son más ciertas que tus problemas, donde su poder es mayor que tus limitaciones. ¿Puedes vivir ahí, en ese lugar de fe? ¿Puedes pararte firme en las promesas de Dios, incluso cuando todo a tu alrededor las contradice? ¿Puedes dar gracias por lo que aún no ves, porque confías en el que lo prometió? Si puedes, estás a punto de experimentar un avance, un cambio, una transformación, porque Dios honra esa clase de fe. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Respira profundo.
siente la presencia de Dios. Él está aquí, ahora mismo, escuchando, observando, no con juicio, con amor, con anticipación, porque le encanta cuando sus hijos confían en Él. Le encanta cuando elegimos creer sus promesas por encima de nuestros problemas. Ahora quiero llevarte a un lugar todavía más profundo, un lugar donde la gratitud se convierte en adoración, donde el agradecimiento trasciende las palabras y se convierte en un estilo de vida, donde cada respiración es una oración, cada acción es una ofrenda, cada momento es sagrado, porque aquí está la verdad que cambia todo. Los 3 Padre Nuestro no son solo oraciones que recitas, son portales hacia una intimidad más profunda con Dios. Son invitaciones a entrar en su presencia de una manera nueva. Son llaves que desbloquean dimensiones de su amor que quizás nunca has experimentado. El primer Padre Nuestro te lleva a recordar, a mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios a través de tu historia, a reconocer cómo Él te ha sostenido, guiado, protegido, provisto, incluso cuando no lo sabías, incluso cuando pensabas que estabas solo. Especialmente entonces. El segundo Padre Nuestro te ancla en el presente, te ayuda a estar plenamente aquí, ahora, no perdido en remordimientos del pasado, no consumido por ansiedades del futuro, sino descansando en la provisión presente de Dios, en su gracia suficiente para hoy, en su paz que pasa todo entendimiento. El tercer Padre Nuestro te lanza hacia el futuro con fe, te da esperanza, anticipación, confianza de que lo mejor está por venir, que Dios no ha terminado contigo, que tus días de mayor impacto todavía están adelante, que las promesas que sembró en tu corazón van a florecer en su tiempo perfecto. Juntos, estos 3 Padre Nuestro crean una estructura de gratitud que abarca toda tu existencia, pasado, presente y futuro, todos cubiertos, todos santificados, todos ofrecidos a Dios como un sacrificio de alabanza. Pero hay algo más, algo que necesitas entender. La verdadera gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión, es una disciplina, es algo que eliges, a veces contra tus emociones, a veces contra tu lógica, a veces contra todas las evidencias externas, porque habrá días cuando no sientas gratitud, cuando la vida sea dura, cuando el dolor sea real, cuando las pérdidas sean devastadoras. Y en esos días, dar gracias no será natural, no será fácil. Será un acto de voluntad pura, un sacrificio genuino. Pero esos son los días cuando tu gratitud es más poderosa, porque no está basada en tus circunstancias, está basada en el carácter de Dios. No viene de lo que ves, viene de lo que sabes, que Él es bueno, todo el tiempo, incluso cuando la vida no lo es. Déjame contarte sobre alguien que entendió esto en un nivel profundo. Su nombre era Job. Conoces la historia. Perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación. En un solo día, su vida entera se desmoronó. Y sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron acusándolo, diciéndole que debió haber pecado para merecer tal castigo. Pero ¿sabes qué hizo Job en medio de todo ese sufrimiento? Se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza y se postró en tierra. Y adoró. Adoró. No maldijo, no blasfemó, no se amargó contra Dios. Adoró. Y dijo esas palabras inmortales: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Después de perder todo, después de enterrar a sus hijos, después de ver su vida destruida, bendito sea el nombre del Señor. Eso no es negación. Eso no es ignorar el dolor. Eso es fe en su expresión más pura. Es confiar en el carácter de Dios incluso cuando no puedes entender sus caminos. ¿Y sabes qué? Al final, Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido.
Pero lo que Job ganó en el proceso de su sufrimiento fue mucho más valioso que cualquier posesión material. Ganó un conocimiento de Dios que no se puede obtener en la prosperidad. Ganó una profundidad de fe que solo viene a través del fuego. Ganó una perspectiva eterna que lo cambió para siempre. Antes de su prueba, Job conocía acerca de Dios. Después de su prueba, conocía a Dios. Había una intimidad, una cercanía, una comprensión que solo puede venir de haber caminado a través del valle más oscuro y descubrir que Dios estaba ahí contigo todo el tiempo. ¿Estás en un valle ahora? ¿Estás pasando por algo que no tiene sentido? ¿Algo que duele tanto que apenas puedes respirar? Si es así, déjame decirte algo. Dios no te abandonó, no te olvidó, no está castigándote. Está contigo, en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio del miedo. Y si puedes encontrar una manera de dar gracias en medio de esto, no por el dolor, sino en el dolor, si puedes agradecerle por su presencia cuando no sientes su presencia, si puedes bendecir su nombre cuando las circunstancias están maldiciendo tu existencia, algo va a cambiar. Puede que no cambien las circunstancias inmediatamente. Puede que la sanidad no llegue hoy. Puede que las respuestas no vengan mañana. Pero algo en ti va a cambiar. Vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Una paz que desafía la lógica. Una esperanza que no muere. Porque la gratitud en medio del sufrimiento es un arma espiritual poderosa. Confunde al enemigo. Abre cielos. Libera gracia y te conecta con el corazón de Dios de una manera que la prosperidad nunca podría. Detente un momento. ¿Qué harías tú si perdieras todo mañana? Si lo que más temes se hiciera realidad? Si tu peor pesadilla se manifestara? ¿Podrías todavía decir, bendito sea el nombre del Señor? ¿Podrías todavía confiar? ¿Podrías todavía creer? No estoy diciendo que sería fácil. No estoy diciendo que no dolería. No estoy diciendo que no llorarías. Pero en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de la pérdida, ¿podría tu alma todavía encontrar una manera de adorar? Porque eso es lo que separa una fe superficial de una fe profunda. Una fe que depende de bendiciones se desmorona cuando las bendiciones desaparecen. Pero una fe que está arraigada en el carácter de Dios permanece firme sin importar lo que venga. Y cuando oras los 3 Padre Nuestro con esa clase de fe, con esa profundidad de confianza, algo se activa en el reino espiritual. Porque estás declarando que Dios es digno, no por lo que hace, sino por quién es. No por lo que da, sino por lo que representa. Él es amor cuando sientes odio. Es paz cuando experimentas caos. Es esperanza cuando todo parece perdido. Es luz cuando estás en oscuridad. Es vida cuando enfrentas muerte. Y Él no cambia. Nunca. Jamás. No importa que cambie en tu vida, Él permanece constante. Esa es la roca sobre la cual puedes construir tu gratitud, no sobre circunstancias cambiantes, sobre el Dios inmutable, no sobre sentimientos fluctuantes, sobre verdades eternas, no sobre lo temporal, sobre lo eterno. Y cuando vives desde ese lugar, cuando tu gratitud está arraigada en la eternidad en lugar de en el tiempo, experimentas una libertad que es incomprensible para el mundo, porque ya no eres esclavo de tus circunstancias, eres hijo del Rey. Ya no estás a merced de tus emociones, estás anclado en verdad. Ya no estás navegando sin rumbo, estás siguiendo la estrella del norte del carácter de Dios. Imagina por un momento que estás en un barco en medio del océano. Las olas son enormes, la tormenta es feroz. No puedes ver la costa, no puedes ver el cielo.
todo a tu alrededor es agua violenta y viento aullador. Humanamente hablando, estás perdido. No tienes manera de saber en qué dirección ir, pero tienes una brújula, y esa brújula siempre apunta al norte. No importa cómo se mueva el barco, no importa cuán feroces sean las olas, la brújula es fiel, apunta verdad. Dios es tu brújula. Su carácter es tu norte verdadero. Y cuando todo lo demás está temblando, cuando no puedes ver el camino delante, cuando estás desorientado y asustado, puedes mirar a Él. Puedes confiar en Él. Puedes agradecerle porque sabes que Él te va a guiar a casa. Esa es la gratitud profunda. Esa es la gratitud que sobrevive tormentas. Esa es la gratitud que transforma vidas. No es superficial. No es casual, es profunda, es intencional, es poderosa. Y cuando cultivas esa clase de gratitud a través de los 3 Padre Nuestro, estás construyendo una fortaleza espiritual que el enemigo no puede penetrar. Estás creando un santuario interior donde la paz de Dios mora sin importar lo que pase afuera. Pablo y Silas entendieron esto. Estaban en una prisión, golpeados, encadenados. En lo natural, tenían todo motivo para quejarse, para amargarse, para desesperarse. ¿Pero qué hicieron? A medianoche, mientras los otros prisioneros escuchaban, cantaron alabanzas a Dios. Cantaron, en una prisión, después de ser golpeados, con sus pies en cepos. Cantaron alabanzas. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron. Las cadenas se soltaron. Fueron liberados. ¿Coincidencia? No. Cuando alabas a Dios en medio de tu prisión, cuando das gracias en medio de tu dolor, cuando bendices su nombre en medio de tu prueba, algo cambia. Puede que cambien las circunstancias. Puede que cambies tú. Probablemente ambos. Pero lo que es seguro es esto: tu alabanza, tu gratitud, tu adoración en medio del sufrimiento es un acto profético. Estás declarando que Dios es más grande que tu problema, que su poder es mayor que tu prisión, que su fidelidad sobrevive tu circunstancia. Y esa declaración tiene peso en el reino espiritual, porque no es solo palabras, es fe en acción, es confianza manifestada, es esperanza tangible. Respira. Siente esto. Tu gratitud importa. Tus oraciones tienen poder. Tu fe mueve el corazón de Dios. No porque Él necesite tu fe para actuar, sino porque tu fe lo deleita. Tu confianza lo honra. Tu adoración en medio del fuego lo glorifica. Y cuando oras el primer Padre Nuestro, recordando su fidelidad pasada, estás construyendo un fundamento. Cuando oras el segundo Padre Nuestro, reconociendo su provisión presente, estás viviendo en gratitud. Cuando oras el tercer Padre Nuestro, confiando en sus promesas futuras, estás caminando en fe. Y esos 3 pilares, memoria, presencia y esperanza, te sostienen, te mantienen firme. Te dan estabilidad cuando todo a tu alrededor es inestable. Ahora quiero que pienses en tu vida como una catedral, hermosa, compleja, diseñada con propósito. Y en el centro de esa catedral hay un altar, un lugar sagrado donde encuentras a Dios, donde ofreces tu adoración, donde presentas tu gratitud. Los 3 Padre Nuestros son como incienso que colocas sobre ese altar. El primero es incienso de memoria, fragancia que se eleva de recordar la bondad de Dios. El segundo es incienso de presencia, aroma que surge de experimentar a Dios ahora. El tercer es incienso de esperanza, perfume que brota de confiar en su futuro. Y cuando los 3 se combinan, cuando suben juntos hacia el trono de Dios, crean una sinfonía de alabanza, una ofrenda agradable, un sacrificio dulce que toca el corazón del Padre.
Él no necesita tu alabanza para ser Dios, pero se deleita en ella, como un padre se deleita en los dibujos de su hijo pequeño, no porque sean obras maestras, sino porque vinieron del corazón, porque representan amor, porque expresan gratitud. Tus oraciones son así para Dios. No tienen que ser elocuentes, no tienen que ser perfectas, solo tienen que ser sinceras, del corazón, auténticas. Y cuando lo son, cuando realmente vienen de lo profundo de tu ser, tocan su corazón de manera profunda. Tómate un momento. Visualiza esto. Estás parado en ese altar en el centro de tu catedral interior. Las velas están encendidas. El incienso está subiendo. Y Dios está ahí. No distante, no desinteresado, sino cerca, atento, presente. Y Él te mira con ojos de amor absoluto. Amor que no puedes ganar. Amor que no puedes perder. Amor que simplemente es. Porque esa es su naturaleza. Él es amor. Y en ese momento de intimidad sagrada, cuando estás en su presencia sin pretensiones, sin máscaras, sin defensas, algo hermoso sucede. Las heridas comienzan a sanar. Las mentiras comienzan a disolverse. La paz comienza a inundar. Porque su presencia hace lo que nada más puede hacer. Transforma, restaura, renueva. No a través de esfuerzo, a través de gracia. No a través de tu trabajo, a través de su amor. Y tu gratitud, expresada a través de los 3 Padre Nuestro, es simplemente tu respuesta a ese amor. Es decir, te veo, Dios. Veo lo que has hecho. Veo lo que estás haciendo. Veo lo que vas a hacer. Y te doy gracias. Con todo mi corazón. Con toda mi alma. Con toda mi fuerza. Esa es adoración verdadera. Esa es gratitud profunda. Esa es la esencia de la fe. No complicada. No religiosa. Solo Real, solo honesta. Solo tú y Dios en comunión sagrada. Y ahora llegamos al final de este viaje. Pero no es realmente un final, es un comienzo. Porque lo que has recibido hoy no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es encuentro. No es solo palabras, es vida. Los 3 Padre Nuestro milagrosos para dar gracias a Dios hoy mismo no son una fórmula mágica, son un camino hacia una intimidad más profunda con el Padre, un camino hacia una gratitud que transforma, un camino hacia una fe que permanece firme. Y cuando caminas este camino, cuando haces de la gratitud tu estilo de vida, cuando conviertes cada momento en una oportunidad para agradecer, algo extraordinario sucede. Tu perspectiva cambia, tu corazón cambia, tu vida entera cambia, porque empiezas a ver con ojos diferentes, los ojos de la fe, los ojos de la gratitud, los ojos del amor. Y lo que ves te asombra. Bendiciones donde antes veías problemas, oportunidades donde antes veías obstáculos, la mano de Dios donde antes solo veías caos. No es que las circunstancias siempre cambien, a veces lo hacen, a veces no. Pero tú cambias, tu respuesta cambia, tu capacidad de ver a Dios en medio de todo cambia. Y eso lo cambia todo. Jesús dijo algo profundo. Dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Dentro. No allá afuera en algún futuro distante. No en un lugar lejano. Dentro. Ahora. Disponible. Accesible. Y cuando vives desde ese lugar interior, desde ese reino interior, las tormentas externas pierden su poder sobre ti. Pueden sacudir tu mundo, pero no pueden sacudir tu paz. Pueden cambiar tus circunstancias, pero no pueden cambiar tu identidad.
pueden quitar cosas, pero no pueden quitar a Dios. Y con Dios siempre tienes suficiente, más que suficiente, porque Él es todo lo que necesitas, tu proveedor, tu protector, tu sanador, tu libertador, tu paz, tu gozo, tu esperanza, tu todo. Imagina cómo sería tu vida si realmente vivieras desde ese lugar, si verdaderamente creyeras que Dios es suficiente, que su gracia es suficiente, que su amor es suficiente, que su presencia es suficiente. Dejarías de buscar desesperadamente llenar vacíos con cosas que nunca fueron diseñadas para llenarlos. Dejarías de perseguir sueños que parecen prometedores pero te dejan vacío. Dejarías de conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti y comenzarías a vivir con propósito, con pasión, con la certeza de que tu vida importa, que tienes un llamado, que fuiste creado para un momento como este, para un propósito como este, para un destino como este. No por accidente, por diseño divino. Dios te creó intencionalmente, te formó cuidadosamente, te dotó específicamente, para que pudieras cumplir lo que solo tú puedes cumplir, para que pudieras tocar vidas que solo tú puedes tocar, para que pudieras hacer una diferencia que solo tú puedes hacer. ¿Puedes sentir el peso de eso? La responsabilidad, pero también el privilegio. Fuiste elegido, llamado, apartado. No porque seas mejor que otros, sino porque Dios te ama, porque tiene un plan para ti, porque cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Y cuando comienzas a ver tu vida a través de esa lente, cuando comienzas a comprender la magnitud del amor de Dios por ti, la gratitud fluye naturalmente. No tienes que forzarla, no tienes que fabricarla. Brota como un manantial del profundo pozo de tu espíritu. Gracias, Padre, porque me elegiste. Gracias porque me llamaste. Gracias porque tienes un plan para mí. Gracias porque no he visto todo lo que tienes preparado. Gracias porque lo mejor está por venir. Gracias porque tu amor por mí nunca falla, nunca se rinde, nunca se agota. Esa gratitud, esa adoración pura, es música para los oídos de Dios, porque no es manipulación, no es transacción, no es quid pro quo. Es amor respondiendo a amor, es gracia agradeciendo por gracia, es un corazón lleno desbordando en alabanza. Y cuando oras los tres Padre Nuestro desde ese lugar de gratitud desbordante, cuando cada palabra está empapada en adoración, cuando cada frase pulsa con fe, estás experimentando lo que fuiste creado para experimentar. Comunión real con el Dios vivo. No es rutina, no es religión, no es obligación, es relación, es intimidad, es estar en casa con tu Padre Celestial, seguro, amado, aceptado, completo. Y desde ese lugar de plenitud puedes dar a otros, puedes amar libremente, puedes servir generosamente, puedes perdonar completamente, porque ya no estás vacío, ya no estás necesitado, ya no estás buscando validación, estás lleno, satisfecho, en paz. No significa que la vida será perfecta, no significa que no tendrás desafíos, no significa que no enfrentarás dolor, pero significa que en medio de todo tendrás un ancla, una roca, una fundación que no se mueve, y esa fundación es Dios mismo, su amor por ti, su compromiso contigo, su fidelidad hacia ti, de nunca cambia, sin importar qué, sin importar cómo, sin importar cuándo, permanece constante, seguro, verdadero. Entonces, cuando lleguen las tormentas, y llegarán, no serás destruido, serás sacudido tal vez, serás probado, serás refinado,
pero no serás destruido, porque estás construido sobre la roca, y la roca es Cristo. Y cuando todo haya pasado, cuando el polvo se asiente, cuando las aguas se calmen, seguirás de pie, no por tu fuerza, sino por la suya, no por tu sabiduría, sino por la suya, no por tu esfuerzo, sino por su gracia. Y mirarás hacia atrás y verás que Él estuvo ahí todo el tiempo, en cada momento difícil, en cada noche oscura, en cada valle profundo. Él estuvo ahí, caminando contigo, sosteniéndote, llevándote cuando no podías caminar. Y tu corazón se llenará de gratitud una vez más, no solo por las bendiciones visibles, sino por su presencia invisible, no solo por lo que hizo, sino por quién es, no solo por lo que dio, sino por cómo amó. Y orarás el primer Padre Nuestro recordando su fidelidad a través de tu historia. Y orarás el segundo Padre Nuestro reconociendo su provisión en tu presente. Y orarás el tercer Padre Nuestro confiando en sus promesas para tu futuro. Y esas tres oraciones se entrelazarán para crear una cuerda triple que no se rompe fácilmente. Una conexión con Dios que es fuerte, profunda, duradera, que te sostiene cuando nada más puede. Ahora quiero que te detengas, realmente te detengas, no solo en tu lectura o tu escucha, sino en tu espíritu, porque Dios quiere hablarte, quiere encontrarse contigo aquí, en este momento sagrado, en este espacio santo que has creado al abrir tu corazón. Él tiene algo que decirte, algo específico para ti, no para todos, para ti, porque te conoce, conoce tus luchas, conoce tus miedos, conoce tus sueños, conoce tu dolor, conoce tu gozo, te conoce completamente y aún así te ama completamente. Entonces, escucha, en el silencio de tu corazón, en la quietud de tu espíritu, ¿qué está diciendo? Puede ser una palabra de consuelo, puede ser una palabra de desafío, puede ser una palabra de dirección, pero sea lo que sea, recíbela, acéptala, atesórala, porque cuando Dios habla, sus palabras traen vida, traen esperanza, traen transformación. No son palabras vacías, son palabras llenas de poder, del poder de crear, del poder de sanar, del poder de cambiar. Y si escuchas su voz diciéndote que te ama, créele. Si escuchas su voz diciéndote que tiene un plan, confía. Si escuchas su voz diciéndote que no te rindas, obedece. Porque Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que necesitas, sabe lo que viene. Y mientras te preparas para terminar este tiempo juntos, quiero que sepas algo. Este no es adiós, es hasta luego. Porque el viaje de gratitud no termina aquí, apenas comienza. Cada día es una nueva oportunidad para agradecer. Cada momento es una invitación a adorar. Cada respiración es un regalo para celebrar. Entonces lleva contigo lo que has aprendido. Lleva contigo el poder de los tres Padre Nuestro. Lleva contigo la certeza del amor de Dios. Lleva contigo la esperanza de sus promesas. Y vive desde ese lugar. Vive con gratitud. Vive con fe. Vive con amor. Porque cuando vives así, no solo cambias tu propia vida, cambias el mundo a tu alrededor. Tocas vidas, inspiras corazones, enciendes esperanza y extiendes el reino de Dios un corazón a la vez. Eso es lo que fuiste llamado a hacer. No a ser perfecto, a ser auténtico. No a tener todas las respuestas, a confiar en el que sí las tiene. No a vivir sin miedo, a vivir con fe mayor que tu miedo. Y mientras haces eso,
Mientras caminas este camino de gratitud con los 3 Padre Nuestro como tu guía, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que la vida que siempre quisiste no estaba en obtener más cosas, estaba en apreciar más lo que ya tienes. No estaba en alcanzar nuevas alturas, estaba en profundizar raíces más fuertes. No estaba en ser conocido por muchos, estaba en conocer al único que realmente importa. Y ese único, ese Dios de amor infinito, está esperándote. Todos los días, cada momento, con brazos abiertos, con corazón receptivo, con amor incondicional, no porque lo hayas ganado, sino porque así es Él. Amor es su naturaleza, gracia es su carácter, fidelidad es su esencia. Entonces acércate, sin miedo, sin vergüenza, sin pretensiones. Acércate tal como eres, con tus éxitos y tus fracasos, con tus triunfos y tus heridas, con tus esperanzas y tus dudas. Acércate y descubre que Él siempre estuvo esperando, siempre estuvo llamando, siempre estuvo amando. Y cuando lo encuentres, cuando realmente lo encuentres, no en doctrina sino en experiencia, no en religión sino en relación, tu vida nunca será igual, porque habrás encontrado lo que tu alma siempre buscó. Habrás descubierto la fuente de agua viva que satisface cada sed. Habrás experimentado el amor que echa fuera todo temor. Y desde ese lugar de encuentro, desde ese espacio sagrado de intimidad con Dios, vivirás. Realmente vivirás. No solo existirás, no solo sobrevivirás. Vivirás con propósito, con pasión, con poder. Porque cuando conoces al Dios vivo, te conviertes en un conducto de su vida para otros. Y ese es el regalo final de la gratitud. No solo te transforma a ti, te capacita para transformar el mundo. Un acto de gracia a la vez, una palabra de esperanza a la vez, una oración de fe a la vez. Entonces ve, vive, ama, agradece y ora. Ora el primer Padre Nuestro, recordando que Él ha sido fiel. Ora el segundo Padre Nuestro, reconociendo que Él es fiel. Ora el tercer Padre Nuestro, confiando que Él será fiel. Porque eso es quien Él es, fiel. Ayer, hoy, siempre. Y tu gratitud, expresada a través de estas oraciones sagradas, es tu sí a su amor, tu amén a su gracia, tu aleluya a su bondad. Que tu corazón esté siempre lleno de gratitud, que tu vida sea un testimonio de su fidelidad y que cada día seas más consciente de cuán profundamente eres amado por el Rey del Universo. Él te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y siempre. Amén.